Bien en vivo en este momento ya 19:15, 22 grados 8 décimas la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Empezamos con esta mesa. Vos sabés que acá en Remix de Noticias nos proponemos analizar y compartir con todos ustedes los temas principales de la semana. Y obviamente el tema principal ha sido la llegada de la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en la declaración de una causa, en un marco político donde también brindó a todos sus seguidores, algunos dicen 12.000, algunos dicen 100.000 en Comodoro Pi, un acto donde marcó realmente una agenda. Y la pregunta es si se convierte o no se convierte en la líder nuevamente de la oposición. Por otro lado, Mauricio Macri con anuncios importantes en el día de hoy, y acá está la puja, ¿no?, entre el gobierno nacional y quien fue la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Adri. Voy a arrancar, Nicolás, con la intendente de La Matanza, conduce a muchos bonaerenses en su municipio, y la expresidenta habló de persecución ideológica, habló de despidos, de comercios que están cerrados, que están cerrando, y de industrias en crisis. ¿Qué está pasando en La Matanza, intendente? Bueno, buenas tardes, antes que nada, ¿no? Buenas tardes. Yo lo vengo diciendo hace bastante. Nosotros venimos, no solo los intendentes del conurbano, sino también desde el peronismo, Fernando Espinosa, nuestro presidente del Partido Justicialista, venimos contando un poco lo que sucede en nuestro distrito, y lo venimos haciendo desde febrero, cuando empezamos a tener los primeros indicios. En Matanza, concretamente, un distrito que nos habían declarado la capital nacional del trabajo y el empleo. En nuestro distrito llegamos a tener 300.000 puestos de trabajo. Y a partir de febrero, que nos juntamos con los industriales, con las pequeñas pymes, con las grandes industrias, con los grandes comercios. Matanza tiene, por ejemplo, Mercedes-Benz, una automotriz muy importante, pero concretamente el rubro del calzado, el rubro del textil, electrodomésticos, metal mecánica, ya han comenzado con despidos, con cese de turnos, y fundamentalmente no tienen pedidos para estas temporadas. A ver, para darles un ejemplo concreto, los textiles en La Matanza ya no solo no tienen pedidos para otoño-invierno, sino que tampoco ya tienen pedidos para primavera-verano. ¿Qué está sucediendo? La apertura de importaciones en estos rubros afectó terriblemente. Por el otro lado, el tarifazo, que para estas industrias que dependen mucho de la luz, sus boletas antes en los talleres llegaban 30.000, 40.000 pesos, y hoy les está llegando 290.000, 300.000. Para un taller de costura esto es imposible. Ahora, sin duda, ¿estas son por las políticas de ajuste del presidente Macri? Sin duda que las políticas que se tomaron, las medidas que se tomaron económicas los primeros días del gobierno de Macri fueron los que empezaron a afectar terriblemente la industria nacional, las pequeñas y medianas industrias, y también lo que se ha afectado son los sectores asalariados, los trabajadores de menos salario. Porque, a ver, aquellos que menos ingresos tienen, menos capacidad de ahorro tienen, hoy están en una situación absolutamente crítica, no están llegando a fin de mes para comer. Y esto yo lo vengo contando. A mí me pasa que voy a las escuelas y las directoras me dicen, las mamás se están acercando a pedirnos que los chicos puedan comer en el colegio, porque ya a la noche no le podemos dar la cena. A ver, intendente, disculpe. Yamil, ¿qué país recibieron? Bueno, hay que decir los números concretos, un país con un 30%, prácticamente 29% en concreto de pobreza, después de básicamente 12 años donde triplicaron el gasto público en términos reales, lo duplicaron en términos nominales sobre el PBI, o sea, manejaron el mayor presupuesto de la historia argentina y dejaron la misma cantidad de pobres que la que encontraron. De hecho, como aumentó la cantidad de población durante este tiempo, en términos reales, dejaron más pobres de los que encontraron, con un Estado realmente fundido, con un 7% de déficit fiscal, realmente una situación absurdas desde el punto de vista tarifario, un atraso tarifario terrible, atraso del tipo de cambio. La verdad, dejaron una burbuja muy perjudicial. Hablando, si quieren, en términos concretos sobre el empleo,
hay una ley de promoción del empleo registrado que justamente fomentaba la creación de empleo en blanco, que dejó de estar en vigencia en agosto del 2015. El kirchnerismo no la prorrogó, no realizó ninguna medida para que eso se extienda, y eso de hecho generó una burbuja por la cual un montón de empresas no podían seguir teniendo las personas que habían contratado bajo este régimen de promoción. Así que en concreto, y hay que decir las cosas como son, el kirchnerismo nos dejó una burbuja y nos dejó sin los fondos y sin la plata para hacerle frente a la realidad nefasta que dejaron. Entonces, me parece que ahora todos tenemos que hacer un esfuerzo, me incluyo. La verdad que las medidas que se han tomado también implican sincerar una realidad que es, no puede ser que alguien clase media profesional de la Ciudad de Buenos Aires pagaba un tercio, un cuarto o menos todavía de lo que paga cualquier otra persona en el resto del país. ¿Cómo tomaron ustedes la llegada de Cristina Fernández de Kirchner a Buenos Aires y el discurso político que realizó en Comodoro Pi? Bueno, antes que nada celebro que la presidenta haya decidido presentarse ante la justicia como corresponde. En este sentido, la verdad que más allá del circo que se montó en torno a este tema para tratar de darle una suerte de cuestión épica, no deja de ser una expresidente acusada en este caso, hablando de las burbujas, de haber abusado de un recurso técnico del Estado, como es la venta de dólares futuros, haciendo trampa, en concreto, vendiéndolo por debajo de los valores reales de mercado y generándole un daño enorme al bolsillo de los argentinos. La verdad, Argentina, gracias a la causa del dólar futuro, perdió 65.000 millones de pesos. ¿Sí? A ver si somos claros. Los argentinos estamos pagando una joda que le costó al Estado Nacional 65.000 millones de pesos, que se usó para que no tuvieran que tocar el valor del dólar hasta llegar al 10 de diciembre. Ahora, Yamil, yo te entiendo, y aquí tenemos una intendenta que habla con la gente. Así es. Yo la Hablamos escuché hace unos días, intendenta, donde usted decía que la gente está dejando de comprar carne. La gente ha dejado de comprar carnes, los comedores escolares dejaron de preparar comidas con carne. ¿Por qué? Porque no les alcanza el ingreso. La gente ya no consume carne. En nuestros barrios, en nuestros sectores, la crisis es muy grande. Vuelvo a decirles, estas medidas que se tomaron, más allá de que después podríamos discutir algunos conceptos que se dieron acá, lo claro es que las medidas que se tomaron en los 5 primeros días del gobierno de Mauricio Macri impactaron en estos 120 días en una situación social muy compleja. Hay hambre. Concretamente hay hambre, y yo lo estoy diciendo, ya hace más de un mes lo estamos diciendo, porque nosotros lo vemos en nuestros barrios. No se consume carne, nos piden leche, nos piden alimentos. ¿Pero eso no lo ve el gobierno? Sí, por supuesto, y de hecho por eso tuvieron todo el paquete. Perdón, yo de hecho y por eso se tomaron las medidas que hoy se anunciaron. La semana pasada estuve con la ministra Stanley, estuvimos charlando con ella por mi preocupación, por la preocupación de todos nosotros, de cómo vamos a buscar alternativas para sostener a estos sectores, porque contra el hambre no se puede dejar pasar, no es una medida para tomarla mañana. Y lo que concretamente nosotros le veníamos pidiendo al Gobierno Nacional es que frente a estas medidas, donde se trasladó gran parte de la riqueza al sector de los que más tienen, porque cuando sacamos retención, y permítanme terminar, cuando sacamos retención al campo, cuando sacamos retención a las mineras, cuando pusimos plata en el sistema bancario, nosotros lo que hicimos fue sacarle a los sectores que menos tienen y le dimos a los sectores que más tienen. ¿Y esto qué produjo? Que cuando vos le sacás a los sectores que menos tienen, que son los asalariados, que son los que gastan su sueldo cada vez que lo cobran y a veces llegan apenas a fin de mes o en esta situación no están llegando, lo que hacen es generar consumo. ¿Qué hicimos? Planchamos el consumo, porque si ustedes se sientan a hablar con los comerciantes o las asociaciones de comerciantes en La Matanza bajó el 40% del consumo en los comercios. ¿Por qué? Porque la gente no puede gastar porque no le alcanza el dinero. La inflación, el dólar, lo llevamos a un 50% más, esto se nos replicó en todos los precios. 20% lo mismo que tuvo Kicillof cuando devaluó. ¿Por qué los alimentos están tan caros? Porque los alimentos tienen una correlación con lo que sucedió con el dólar. Entonces, cuando aumentan los precios, se nos va a la canasta familiar un 50% más. Nos vienen las tarifas, porque el tarifazo, a ver si no se entiende, muchas veces hablan de que el tarifazo fue... en la ciudad de Buenos Aires tal vez la gente pagaba en un departamento 35, 40 pesos. En La Matanza, en una casa... y lo hablé con Soledad esta semana,
Sole es una mamá de 2 nenas. Sole vive en una casita en González Catán con su marido. Ella gana aproximadamente, debe estar ganando, por lo que me dijo, 6.500 pesos, más o menos. Pagaba 200 pesos de luz por bimestre. ¿Saben cuánto le viene por mes ahora? 700 pesos. Laini, Estamos hablando de un 10% de su sueldo. Laini, el sindicalismo está a la altura de las circunstancias. Sabemos que hay despidos. Yo escuché esta semana decir Moyano, Barrio Nuevo. ¿Le hacen los reclamos que se le debe hacer al presidente? Hoy por hoy el sindicalismo está callado. Buenas tardes, primero. Hola, Omar. No creo que esté callado. Venimos reclamando y las organizaciones de base, que son las primeras que sufren el impacto, después están las centrales, obviamente, que representan ese conjunto de organizaciones de base, venimos protestando. Yo le voy a dar un solo ejemplo. En la ciudad en que yo vivo, en La Plata, a las 48 horas que asumió el intendente del actual gobierno, Julio Garro, despidió 4.500 trabajadores. Y ahí estuvimos, la CGT, la CTA, los diputados de extracción gremial, 4.500 trabajadores. Previamente habían sido reprimidos. Entonces, ¿cómo no vamos a estar actuando el movimiento sindical? Claro que estamos actuando. Iguales en ambos sectores, hay que decir. somos, no solamente el Estado, digo, el sector privado también está despidiendo un montón de gente. Si hablamos de despido, hay despido en el Estado y en lo privado. Exacto. Y hay miles de despidos. Después viene la discusión, ¿cuántos hay de despido? Un solo despido nos tiene que afectar a todos. Uno solo, pero hay miles. Ahora, si estuviera funcionando el INDEC, de lo que tanto se jactó el actual gobierno, que en el anterior gobierno el INDEC no funcionó, en la CGT que yo estoy como correspondía que funcionara en la última etapa, pero quien hoy está al frente del INDEC, yo recuerdo que hacía el INDEC Congreso y él se jactaba de decir que con 2 personas él sacaba un INDEC que llevaba el INDEC Congreso. Hoy tiene 100 personas a cargo, llevamos un cuatrimestre y todavía no sabemos cuándo vamos a tener un INDEC. Si tuviéramos el INDEC funcionando, hoy sabríamos cuántos son los despedidos. Porque el gobierno dice que nosotros magnificamos la cifra, que las consultoras magnifican, que son las cifras que da el gobierno. No es así. Si funcionaran los organismos de control que tiene que tener el Estado, estaríamos hablando de otra cosa. En cuanto al movimiento sindical, por supuesto que estamos actuando. Es más, el 29 vamos a una gran movilización, las 5 centrales. Las mismas 5 centrales que estuvimos en diputados y estuvimos en senadores tratando de poner a las causas y las consecuencias que genera algunas soluciones. Pero no es el tema ese siquiera. El problema son las causas de las medidas que tomó este gobierno, que en mi criterio han tomado medidas de shock. Pero eran medidas previsibles, se sabía lo que iba a hacer Macri si iba a gobernar, él ganó, esto se sabía que iba a implementar estas medidas. A ver, yo siempre lo supuse esto, porque evidentemente yo aposté a otro proyecto, a otro candidato, donde el candidato nuestro, que era Scioli, defiende el Estado como regulador y ordenador del proceso socioeconómico. Y fundido. Claramente, el actual gobierno tiene una mirada de libre mercado. ¿Por qué? Porque las políticas que aplicó de entrada fueron todas de shock. Inflación, devaluación, inflación tarifazo y despidos. Mire, 500% al 700% el aumento de la luz. 300% el gas, 400% el peaje, el GNC que utilizan los laburantes 200%, la nafta de principio de año ahora 17%, el agua 375% y el transporte 100%. Bueno, yo digo, primero que nada en el área metropolitana. Perdón, la gran mayoría de esos números es solamente la ciudad de Buenos Aires y alrededores. A las economías regionales que había que sacarle ese 5%, ¿verdad? Perfecto. Esas mismas economías regionales, cuando les llegan estos tarifazos... Pero es que esa gente no le afecta, justamente por el área donde afecta. No, pero favorecieron me parece que no sabés dónde se aplicaron esas medidas. Favorecieron a las mineras. Digo, ¿cuáles son las medidas para los sectores más vulnerables y los trabajadores? Bueno, hoy se anunciaron, hubo un paquete fenomenal. No, para nada. De hecho, y me parece importante destacar, porque la verdad que de hecho hubo una reunión con la CGT, se plantearon varios ejes de trabajo. Por ejemplo, el tema de convocar al Consejo del Salario para empezar a discutir el aumento del salario mínimo vital y móvil, que ahora se va a hacer en la segunda quincena de mayo, va a pasar. El tema del seguro de desempleo, que no se toca desde el 2006, que era algo ridículo y absurdo que el kirchnerismo nunca actualizó
y genera un nivel de inseguridad enorme para los trabajadores. Esto ahora se va a compensar. ¿Te puedo interrumpir un minuto? No, no. A confesión de parte, debo de prueba. Pero, Estás justificando no, lo que pido. No, lo que yo no estoy justificando absolutamente nada. Lo que me parece importante entender es que no puedes usar esa retórica mezquina para en realidad desproteger a la gente. Y déjame seguir con este tema. Sí, hoy lo que se hizo, por ejemplo, fue dejar de hacer que en Argentina existan trabajadores de segunda y trabajadores de primera, porque, por ejemplo, los monotributos, dentro de los cuales me encuentro, o monotributistas, mejor dicho, ahora vamos a acceder a asignaciones familiares, a la posibilidad de tener asignación universal por hijo, asignación por discapacidad y un montón de otra ampliación de derechos que nos permite estar en igualdad de condiciones con el resto de los argentinos. Las medidas que se anunciaron hoy afectan positivamente a más de 10 millones de personas. Entonces, toda esta gente vulnerable, que realmente estamos todos muy preocupados, hoy, en concreto, se han anunciado una serie de medidas, por ejemplo, la devolución del IVA para los productos de primera necesidad, que impacta en jubilados, que impacta en personas que están en situación de vulnerabilidad. Realmente se está trabajando y se está haciendo un esfuerzo enorme para evitar que estas medidas que plantean, por ejemplo, las tarifas sociales, entonces a la gente que está realmente en una situación de vulnerabilidad, esto no le tiene que haber impactado si están en términos reales, yo la verdad porque que, están las medidas compensatorias para poder revertirlo. Yo la verdad que nosotros venimos en el Estado hace mucho tiempo. Yo en La Matanza lo acompañé a Alberto Balestrini en 1999 cuando asumió, plena época de crisis en el país, ¿no? Hablamos del 2000, 2001, 2002, 2003. Yo hasta el 2005 trabajé en el área social, un Estado municipal. Nosotros desde esa etapa sabemos que un gobierno tiene que gobernar y que tiene que acompañar con políticas sociales dirigidas a los sectores. Y que cuando vos tomás medidas económicas, sabés a quién vas a afectar y a quién no vas a afectar. Y si vos lo haces y 4 meses después, porque te está explotando la cosa y porque lo empezás a sentir y porque te lo manifiesta el peronismo, porque te lo manifiestan la CGT, porque te lo manifiestan todos los sectores que trabajan en la sociedad, empezás a poner parches. Sí, pero hoy no, medidas de fondo que no se tomaron antes. Yo quiero que quede claro, estas medidas de hoy son parches. No son parches. A las medidas económicas ampliar que se derechos tomó. no podés llamarlo parches. No seas mezquina como opositora. Vamos a hablar medida por medida. medida. Medida por medida. Dale. El IVA se va a devolver a los que tienen salario mínimo y a los que tienen jubilaciones y pensiones. Esto es solamente sobre los alimentos. Pero tengamos en claro algo. Un 15%. Aquellos que tienen tarjeta para consumir. Si te vas a La Juanita, si te vas a cualquier barrio de La Ferrer, de González Catán, de Virrey del Pino, no está reglamentado. ¿Cómo vas a saber cómo se va a implementar? Aquellos que tienen salarios mínimos, no todos tienen una tarjeta, ya sea de débito, de crédito, para poder consumir. Primera cuestión, bancarizar una situación, hasta que bancaricemos la situación de que puedan consumir y les devuelvan el IVA, es un proceso, y sobre todo aquellos sectores que menos ingresos tienen. La otra medida que a mí sí me parece muy buena es la medida del monotributista, porque no es solo está el monotributista, que por ahí es un profesional y que a lo mejor 500 pesos a un profesional no le suman tanto, pero aquel monotributista social que son las cooperativas de trabajo, que fue una gran alternativa que nosotros armamos allá por el 2003. Perdón, y que, por ejemplo, no actualizaron nunca el monto y era ridículo el monto del seguimos tope. Trabajando. Intendenta, ¿le puedo hacer un segundo más? El monotributo a las cooperativas los va a ayudar mucho, pero acuérdense que desde el 11 de diciembre en La Matanza tienen todas las obras paradas de cooperativa, de agua más trabajo, de cloaca para las cloacas, para las viviendas. Han parado a todos los cooperativistas. Tenemos fuera del sistema cooperativista en La Matanza ya más de 10.000 familias. Esto afecta, entonces digo, me parece muy bien que empecemos a incluir, que empecemos a poner Verónica, paliativos, vos sabés que con Nicolás, pero son paliativos. No son hay paliativos, que tomar son medidas de fondo. políticas sociales dirigidas a los sectores. Sí, Adri, a ver. No, lo que quería decir es que hace varios sábados tratamos mesas que tenían que ver con el rumbo económico, y el presidente, escuchamos con Nicolás decir, Macri, que dice, en 6 meses vuelven las inversiones, en 6 meses se recupera el empleo, en 6 meses la economía va a crecer, pero en el mientras tanto, ¿qué pasa, Yamil? Bueno, me parece que justamente este tipo de paquetes de medidas y los reclamos que están realizando
las distintas centrales obreras, y en definitiva van en este sentido de tratar de encontrar una solución. Pero mientras tanto, ¿qué pasa? Bueno, tenés estas medidas, por ejemplo, de fondo, de extensión del sistema de seguridad social para evitar que la gente quede fuera del sistema. De hecho, lo que hoy se anunció en concreto beneficia a más de 10 millones de personas de los sectores más vulnerables. Y aparte también, reiteramos, hay que decirlo, si nosotros venimos de una situación irreal, donde se está gastando más plata que la que hay en el país, y que mientras tanto, lamentablemente, el país estaba en default, que no cumplió con sus obligaciones, no hay de dónde sacar la plata, la presión fiscal está enorme, lamentablemente se está gastando más plata de la que hay y había que salir a corregir. Ahora, déjame hacer esta idea. Ahora, ya se hicieron todas las cosas que había que hacer para bajar la inflación, que de hecho todos los analistas coinciden que hacia el segundo semestre la inflación va a bajar de manera radical. También se sabe que va a estar, por un lado, el proceso de endeudamiento, que va a permitir traer un montón de millones de dólares para proyectos que van a dar empleo, como el Plan Belgrano. Están empezando a ver resultados positivos de la gestión, como por ejemplo lo que pasó con Cresta Roja. Cresta Roja ya está funcionando. Hoy, de hecho, realizó la primera faena de pollos nuevamente, después de que el ciolismo la fundió y tiró un montón de millones de pesos ahí adentro que fueron a la basura. Entonces, en términos reales y en términos concretos... Cresta Roja era una empresa privada. Perdón, metieron plata en una empresa privada, con un interventor cuestionado de corrupción, nadie la controló y le hicieron perder a los contribuyentes millones de pesos. Entonces, acá el tema, vos me decís, nosotros hicimos esto, hicimos aquello. 12 años dejaron la misma cantidad de pobres que los que encontraron y gastaron el triple de lo que venían gastando antes. Yo te invito a la matanza, que vengas a ver los resultados son concretos. Dejaron la misma cantidad de pobres. Mostrame la imagen, Ale, la imagen de esta semana, que no quiero obviamente correr el eje del debate, pero es un signo importante. La expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, llegando en una foto a los tribunales de Comodoro Pi a presentar un escrito, donde allí salió y dio un discurso, acompañado de mucha gente. Hay quienes dicen que fueron 12.000 personas, hay quienes dicen que fueron 100.000 personas a verla a Comodoro Pi. Obviamente la cifra exacta no está. Sí había gran cantidad de gente que han escuchado a una Cristina Fernández de Kirchner expresarse hacia este sector. La pregunta es precisamente a vos. ¿El Frente para la Victoria como partido o Cristina Fernández de Kirchner como líder del justicialismo crudo o del peronismo duro en la República Argentina, está debilitado o con este acto se empezó a reconstruir? Bueno, mira, yo creo que de alguna manera el peronismo hoy expresa distintas tendencias. Me parece que la figura de Cristina ocupa un espacio dentro del peronismo, pero también dentro de la sociedad, digamos, que es ese sector progresista, de centroizquierda, que podríamos decir, digamos que hasta el miércoles pasado creo que estaba más difuso ubicar un liderazgo, una representación, sobre todo porque, bueno, por las distintas discusiones que se vienen dando al interior del peronismo, creo, ¿no? Y sobre todo, dónde los principales referentes se ubican. Y creo que en ese sentido la presencia de Cristina el otro día, con esa impronta, me parece que marca que ella viene a ocupar, digo, no todo el espacio, un espacio, y que en este llamado al Frente Ciudadano, digo, me parece que intenta ocupar ese espacio de un sector. Pablo, a ver, discúlpame, quiero saber también cómo analizamos, porque es inminente que quede efectivo o no el juicio político a Dilma Rousseff en Brasil. Y esto no es un dato menor, porque acá en la Argentina ha sido etapa de los últimos diarios, mire cual mires, lo que ha pasado en el impacto, sobre todo en un sector tan fuerte como es el automotriz, que exporta tanto hacia el Brasil, donde se han suspendido algunos turnos. ¿Qué va a pasar y cómo prevé Argentina un impacto, un coletazo tan fuerte, una crisis institucional que en Brasil, ante una presencia de un juicio político a la presidenta actual de dicho país? Bueno, en este sentido hay que tenerlo en claro, el proceso de alguna manera de recesión que está llevando o que tiene Brasil no tiene solo que ver con la crisis política que tienen, es también el agotamiento de un modelo económico con sus fallas. Ahora, acá hay algo muy importante que pasa en la economía y que siempre uno lo plantea cuando da clases o cuando lo charla con cualquier persona cuando habla de inversiones. No pongas todos los huevos en una misma canasta. Y en este sentido, de alguna manera, la dependencia que tenían ciertos de nuestros sectores industriales del mercado de nuestro país vecino, lo pone ahora en un lugar de vulnerabilidad donde no importa si estuviera Scioli o Massa o quien sea en el gobierno. El hecho de que Brasil tenga ahora una gripe definitivamente pone a Argentina en una situación muy compleja. ¿Vos querrás decir entonces que hoy los inversores
del extranjero en el país que están observando? ¿Es la Argentina? ¿El único país? Argentina se está volviendo digamos, un destino de inversiones mucho más atractivo por una pluralidad de razones, porque se está normalizando el gasto público, porque se está trabajando de manera responsable, porque se están empezando a dar garantías de transparencia y de no intervención en la justicia, que era algo que se denunció mucho en el gobierno anterior. Lo que es importante también es que se están tomando o retomando relaciones maduras con el resto del mundo. No importa en realidad si nos gusta ideológicamente o no quien está del otro lado, el foco tiene que ser qué le puede dar ese país a la Argentina. ¿La INE se está normalizando en la Argentina? En términos económicos, no. Yo quiero darte un dato. ¿En base a qué? Un dato solamente. Si me vas a interrumpir todo el tiempo, hablas todo el tiempo. Y si vas a interrumpir, es una forma de querer justificar quizás lo que no pueden justificar. Primera cuestión. La UCA y el otro día sentado frente al presidente le dijo 1.400.000 pobres más en un cuatrimestre. Que me lo explique el economista. 1.400.000 pobres. ¿De quién es eso? ¿De qué gobierno? Segunda cuestión. Todo gobierno asume sin beneficio de inventario. Tercera cuestión. Cuando asumió el actual ministro de Economía, yo recuerdo que a la semana le hacen una nota y él dice que en la forma que le daban el gobierno no tenía nada que ver con otras situaciones que habían heredado otro gobierno, con lo cual estaba reconociendo que no había una crisis de la magnitud que hoy dice que tiene. Tres cuestiones que son centrales. Lo otro, este gobierno ahora, con estos paliativos, que algunos son interesantes, coincido con Verónica, como el monotributo social, pero son paliativos. Acá quiere confundir la causa con los efectos. Los efectos que estamos viviendo son la causa de las medidas que tomó el gobierno. Omar, ¿crees o confías en el relato o el discurso del gobierno actual del presidente que recién en el segundo semestre se empiezan a normalizar las cosas? Hoy no hay ningún dato. Sobre todo el tema de la inflación, que es el gran debate, que lo vamos a hablar. No hay ningún dato técnico, económico, que diga que la voluntad que tiene el presidente, que yo celebro que tenga voluntad, que él crea en eso. Si nosotros queremos ayudar. Sí. De hecho, la racionalidad que está poniendo el movimiento obrero está ayudando a esto. Ahora, ¿cuáles son los datos para creer en eso? La recesión. Ahora, Pablo... Si hay recesión, seguramente que va a bajar la inflación. ¿A costa de qué? Baja el consumo, hay recesión, hay despido. Eso es claro. Pablo Entonces, hizo, no hay otro mecanismo para Pablo hizo un estudio de su consultora y le preguntaron a la gente, ¿usted considera que las medidas adoptadas por Mauricio Macri lo benefician, lo perjudican, ni lo perjudican, ni lo benefician? ¿Nos puede dar ese porcentaje? Mirá, nosotros venimos haciendo esta misma pregunta desde 1 de febrero, 14 de marzo y ahora 13 de abril. Nosotros lo que vemos es que la evaluación acerca de cómo le impactan las medidas del gobierno, digamos, ha acrecentado la brecha, digamos, la distancia entre la percepción positiva y la negativa. Es decir, negativa hoy ronda alrededor del 50% frente a una positiva del 30%, que responde de alguna manera a un... 50% de imagen negativa tiene el gobierno actual. No, de imagen negativa no, de la evaluación de las personas acerca de las medidas que ha tomado el gobierno. Okay. Sí. Y en este sentido nosotros lo que vemos que desde marzo había todavía ciertas, digamos, un porcentaje de la población que estaba expectante ante esas medidas, digamos, ¿no? Con casi un 24% de personas que todavía no tenían una posición tomada acerca de si le impactaba positivo o negativamente. Sí. Y hoy vemos que ese número se redujo, digamos, y ha acrecentado la percepción del impacto negativo sobre estas medidas. Déjame ver, porque me parece que es importante, y con estas imágenes que estamos observando, tanto de la expresidenta de la Nación, está buenísimo lo que pusiste de ir acá, Cristina Fernández de Kirchner esta semana, y el presidente Mauricio Macri. Verónica, ¿cómo tomás el discurso que hizo Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, primero contarte que, porque alguna vez asistí a alguna movilización, había mucha gente. ¿Cuántas personas decís que había? Y había cerca de 300.000 personas. ¿300.000 personas? Sí, bastaba andar por alrededor para ver lo que sucedía. Nosotros fuimos a acompaña-la. ¿No es mucho 300.000 personas? ¿No es que las imágenes aéreas, no sé si mostraban tanto, hasta 100.000 yo puedo creer, digo, pero 300.000. Hubo muchos datos, hubo muchos una por una. Hubo muchos números. Pero bueno, más allá de eso, me parece que ahora es una cantidad. No quiero generar una polémica en la cantidad de gente que había. Pero esto seguramente lo charló mucha gente en la oficina, ¿cuánta hubo? Que muchos fueron espontáneamente, muchísima gente salió muy temprano, claro. Nosotros lo vimos en nuestro distrito, querían acompañarla. Pero bueno, más allá de la cantidad y de no generar polémica, creo que
que Cristina vino el otro día un poco a plasmar lo que estábamos diciendo nosotros desde el peronismo. Cuando ella decía en el supermercado, vamos al supermercado y no nos alcanza, es totalmente real. Es lo que nos pasa cotidiano a los vecinos y a todos nosotros. Vamos al supermercado, vamos al almacén, vamos a la carnicería, vamos a comprar el pan. Esto es lo que nos está sucediendo. Y fundamentalmente yo creo que ella plasmó y convocó un espacio de ciudadanos, que me pareció fantástico, porque lo que tenemos que estar es unidos frente a esta situación. Pero como decía Nico, separado del peronismo, ¿eh? Ahí no había sindicalistas, gobernadores con ella. Ella convocó a todos y el peronismo vamos a estar todos juntos. ¿No están todos juntos, todos peleados? El peronismo siempre está... No, nosotros somos así, nos peleamos, pero para... pero tampoco... No, frente a la crisis, Pero tenés un gobernador de Salta que está cada vez más cerca de Mauricio Macri y se empieza con Cristina. El peronismo siempre va a estar al lado de la gente y de los que más necesitan. Ese es nuestro lema. Y siempre vamos a trabajar en función de ellos. Y hoy nos necesita la gente, porque hoy la situación es muy compleja. Y esto es un poco lo que yo quiero que se entienda. Nosotros estamos para ayudar. Nosotros Verónica, estamos para que Mauricio Macri tiene que cumplir su gobierno, María Eugenia Vidal tiene que cumplir su gobierno, ellos tienen que gobernar estos próximos 4 años. Por supuesto. Lo que nosotros estamos diciendo, estamos en desacuerdo, como lo hicieron, de la manera que lo hicieron, y estas medidas así, a los únicos que iban a afectar son a los que menos tienen. Entonces, eso no se puede hacer, no se puede desproteger el pueblo. Entonces, lo que necesitamos es unirnos todos, estar juntos, acompañar a este sector, proteger la industria nacional, esto yo lo pido, por favor. La industria nacional hay que protegerla. Nosotros no podemos esperar todo de la llegada esa fantástica de dólares que van a venir de afuera en el segundo semestre, que la verdad falta un mes y medio. Verónica, para el segundo semestre. Pero no, a ver, ¿qué es lo que digo? Si nosotros traemos dólares para invertir en trabajo, en industrias, en aquellos lugares que son generadores de trabajo. Bueno, eso es lo que dice el gobierno que va a hacer. Esto es lo que necesitamos. Ahora, no hacía falta haber pegado semejante cimbronazo, pasar 1.400.000 nuevos pobres o nuevos habitantes a la pobreza, porque es lógico que la pobreza enseguida crezca cuando la inflación creció abismalmente. Pregunta. Políticamente, quizá lo abro acá a toda la mesa. ¿No es un dato saber que Pichetto, que ha sido una de las caras que ha acompañado a Cristina Fernández de Kirchner, hoy esté prácticamente un paso al costado, que Bocio también esté un paso al costado, que Urtubey como gobernador de Salta hoy esté prácticamente un paso al costado? Gioja y Scioli la tuvieron, pero Scioli dijo que hay muchas formas de estar. Por eso, espera un segundito, ahora va la pregunta. En el discurso de Cristina Fernández de Kirchner, ¿se reactiva esa unión como figura fuerte del peronismo? ¿Va a ser la cara de la oposición de este gobierno o no? Miren, nosotros veníamos, todos los peronistas, todos estos que nombraste, todos veníamos trabajando en una multisectorial, todos juntos, donde esté la iglesia, donde estén todas las organizaciones sociales, los empresarios, por supuesto, los comerciantes, donde estemos todos representados y vayamos buscando medidas. Ella convocó a eso y en eso nos vamos a sentir todos juntos, porque lo que necesitamos es la unidad del peronismo para proteger y para salir a trabajar. El kirchnerismo no perdió la capacidad el kirchnerismo no perdió la capacidad de conducir el peronismo. Yo hace tiempo que vengo manifestando algo. No hay duda que Cristina Fernández de Kirchner, hoy no hay otro político en la Argentina que pueda tener esa convocatoria como Cristina Fernández de Kirchner. Pero el movimiento nacional justicialista se debe a un gran debate hacia su interior. Porque lo que hoy está sucediendo es producto de haber cerrado el debate. Y hace muchos años que no debatimos. Y cada vez que nosotros nos toca hacer gobierno, incluso nuestro propio gobierno, la mayoría de los dirigentes sindicales somos de extracción justicialista, tenemos dificultad y nos terminamos dividiendo. Producto de que se cierra el debate. Entonces, cuando viene la derrota, aparece la miseria humana. El movimiento nacional justicialista se debe a un gran debate. Es más, yo escuché con atención el discurso de la expresidenta. Y cuando ella determina una misión, no hay duda que es jefa de un sector muy importante en la Argentina, que tiene seguidores, que la acompañan, que la siguen, que creen en ella. Yo soy de los que digo que el kirchnerismo también es peronismo. No es que el kirchnerismo es una cosa y el peronismo es otra cosa. Lo que pasa es que se puede ser kirchnerista sin ser peronista.
Ahora, dentro del kirchnerismo hay una mayoría peronista y hay quienes no son peronistas que son kirchneristas y que lo acompañan. Ahora bien, me parece que vuelve la jefa para ese sector, obviamente, y lo representa, y además viene con una misión, conformar un frente ciudadano. En ese frente ciudadano, creo que sin decirlo, esta es mi mirada, hay una autocrítica que se hace la presidenta, la expresidenta. ¿Cuál es? El frente ciudadano significa ni más ni menos que en términos de los que somos peronistas e interpretamos a Perón, la comunidad organizada. Ahí está haciendo una autocrítica, porque yo creo que el error del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, de su segundo gobierno, fue haber consolidado, o en el segundo gobierno, haber hecho una alianza con el sector de la burguesía nacional a través de un sector importante, el empresariado, y haber tenido diferencias con el movimiento sindical que nos llevó a la división. Permitime redondar la idea. Entonces, yo creo que ahí está un error, porque yo soy un convencido que acá no ganó Cambiemos, perdió el frente para la victoria por sus propias contradicciones. Este es el error, y me parece que ahora venimos en una etapa muy rica donde vamos a tener que debatir muchísimo para ver si lo que él plantea es así. Si estamos todo el peronismo ahí con quien vaya a conducir. No quiere decir que mañana el candidato a presidente de la Nación en el próximo periodo vaya a ser la expresidenta. Con eso, Omar, estás respondiendo que digo, hoy no se ve a Cristina, si bien es una figura fuerte, como el eje central del peronismo más interno. El peronismo tiene muchos sectores hoy. Sí. Está el movimiento sindical, que a mi entender en esta etapa, quizás si hubiéramos estado en otras circunstancias, tendría que conducir el movimiento nacional justicialista, porque soy de los que creo y lo dije siempre, el peronismo es una estrategia de poder de la clase trabajadora. Después tiene sectores que lo componen, pero no es una estrategia de la burguesía, de la clase trabajadora. Por lo tanto, tendríamos que hoy conducir ese movimiento nacional justicialista. Quizás no están dadas las condiciones y todos tenemos que hacer otra. Ahora, ¿qué dijeron los ministros de Mauricio Macri? Redondeo con esto. Entonces digo, evidentemente que Cristina representa un sector muy importante, pero no es el todo. Para llegar a ese todo va a haber que hacer un gran debate nacional dentro del movimiento nacional para ver cuáles son los errores que cometimos, para no volverlo a cometer cuando seamos gobierno de nuevo. Ahora, esto me parece que es el eje central. No, es interesante, que a ver, discutir. No hay muchos, porque mirá que imitamos todo el tiempo acá, los sábados, y a veces cuesta, no hay muchos políticos o no hay muchos dirigentes que tengan poder de autocrítica. Realmente, es mayor en la Argentina el poder de crítica hacia el otro que el poder de autocrítica. Y está bueno, digo, que empecemos a laburar o a pensar desde un sector de la oposición, porque también ahora quiero, antes de que terminemos la mesa, plantearles y preguntarles cuál es el verdadero rol en la política, o de esta nueva política, o en esta nueva generación que tiene que tener, obviamente, la figura central, quizá que contradiga, que aporte o que critique al gobierno actual. Ahora, Yamil, me quedé con una pregunta pendiente de lo que dijo Omar recién. ¿Perdió el kirchnerismo o ganó Cambiemos? Bueno, a ver, las elecciones son bastante claras. Digo, si querés ir un paso antes y hablando de encuestas, el 60% de los argentinos querían un cambio, plasmaron esta vocación de cambio en las urnas, perdieron el bastión histórico del peronismo, que era la provincia de Buenos Aires, que dejaron devastada. 12 años de peronismo al gobierno, reiteramos, y los dos lo han reconocido, ya que toman como válido el informe de la UCA, o sea, en concreto, después de 12 años de peronismo gobernando la Argentina, 29% de pobres, es decir, 12 millones de pobres después de la gestión kirchnerista. Entonces creo que la gente se cansó de eso, de la retórica vacía, de gente que promete y dice estar cerca de los trabajadores, de estar cerca de los pobres, de haber gastado una cantidad de plata infernal, de manera irresponsable, sin ningún tipo de criterio técnico responsable, y en concreto, ¿qué pasó? Dejaron la misma cantidad de pobres que los que encontraron, pero con un Estado fundido, con pero ya Nico apuntó a otro lado. ¿Qué de positivo o cuál es tu mirada de la gente que acompañó a Cristina Kirchner en Comodoro Pi? Él me preguntó otra cosa, pero te respondo si querés eso. Lo que sí te puedo decir es, claramente, y no lo vamos a desconocer, Cristina es una persona que tiene algún tipo de representatividad en un sector, lo vimos, 12.000, 300.000, no sé, la verdad que si me dis la realidad de La Matanza como contá gente, tendríamos que pedir un poco de asistencia. Pero al margen de esa cuestión de percepción, que no había 300.000 y caminando nunca los puedes contar, pero no importa. No entendí al margen de La Matanza que dijiste. A lo que voy es, yendo a la cuestión concreta y chicanas de lado, me parece que lo que hay que entender es que el kirchnerismo necesitaba demostrar que todavía tenía alguna capacidad de movilización, y por eso realizaron ese esfuerzo colectivo con gente de todo el país
para mostrar a Cristina acompañada cuando tiene que ir a rendir cuentas ante la justicia. Mostrame la imagen del dron. Digo, no para contabilizar la gente, para saber realmente lo que significa, si lo tenemos ahí. ¿Puedo decir algo con respecto a eso? A ver. Más allá de los miles que había, ¿qué otro dirigente político en la Argentina está en condiciones de movilizar eso hoy? Esto es lo que hay que analizar. Y yo te estoy haciendo una crítica también, ¿no? En horario laboral seguro que no. No lo puede convocar el presidente. En horario laboral seguro que no. Ahora los ministros... No chicaneemos. No lo puede convocar el presidente. Ojalá lo pudiera convocar porque diría que el país anda bien entonces. Pero me parece que... Pero no soy negativo. Pero así no se hace política. Vamos a ser prácticos. Mira, eso no le resuelve los problemas a la gente. Esta imagen, acá lo van a ver, más o menos en 50 segundos, cómo se va formando la columna para saber... Quizá acá no nos vamos a quedar en cuántas personas fueron. Obviamente fue una convocatoria que obviamente ha llamado la atención. Esas no son las imágenes totales. No. Este es el momento donde se está iniciando la concentración de la gente en Comodoro Pi. Acá están yendo diferentes columnas. Ahora vas a ver en el final del video... las cuadras, exactamente, toda la tira de gente vendría a ser yo te puedo... que estuvo allí presente. Mirá, la ahí verdad que yo quisiera retomar lo último que dijiste. ¿Por qué no vamos por lo positivo y en búsqueda? Porque si no nos quedamos... Bien, Verónica, vayamos ahí. Autocrítica. El discurso, ellos con el discurso de la herencia. Yo lo que creo es que nosotros tenemos que ver la realidad de lo que está hoy sucediendo. Una Argentina fundida. Hay que gobernar. Hay que cerrar las cuentas, pero con la gente adentro siempre. Que es lo que se está haciendo ahora. Que fue lo que no se hizo. Se hizo todo lo contrario. Y hay que fundamentalmente proteger la industria, el trabajo y los sectores que más desprotegidos están, que son los más vulnerables. Sí. Nosotros tenemos que trabajar contra la droga. Hoy, antes del panel, hablábamos lo que pasa y ese flagelo terrible, y hay que combatir el narcotráfico y hay que trabajar en función de las grandes cuestiones que tenemos. Pero lo que es esencial, el trabajo en la Argentina. Porque la única forma que una familia puede vestir a sus chicos, llevarlos a la escuela, hacerlos crecer sanamente, es a través de tener un empleo y un trabajo. Nosotros tenemos que cuidar eso y es lo que hemos descuidado en esta etapa. Necesitamos que se acelere pronto. Entonces, vayamos por la positiva. Hay que hacer políticas dirigidas a los sectores sociales. Hay que proteger la industria. Yo quiero sintetizar en una sola cosa. Yo hoy sentí, cuando leía las medidas tomadas, ese seguro al desempleo que subimos, que está bien, estaba atrasado, pero ese seguro al desempleo yo sentí que estábamos promoviendo la desocupación. En vez de haber programado un subsidio al empleo. A ver, por ejemplo, retomemos el subsidio a las empresas, a las industrias, para acompañar los sueldos. Estado sin plata. Para acompañar los sueldos de los empleados y para que los empresarios no echen. Si en la textil, por ejemplo, nos diéramos políticas para que las textiles puedan seguir produciendo en la Argentina, para que se compre, no sé, sus productos en el Estado Nacional, ¿por qué no lo hace el para municipio, los hospitales Verónica, por ejemplo? nacionales. ¿Por qué no lo hace el municipio? Nosotros lo estamos haciendo. No, bueno, y si no, la sábana es corta y dejaron al país sin plata. ¿Qué digo yo? Las cuestiones que resuelvan el trabajo y la industria nacional. Nosotros necesitamos, la industria nacional es la gran generadora de trabajo, necesitamos políticas dirigidas a esos sectores y por supuesto necesitamos mejorar la educación, tenemos que seguir trabajando en mejorar la educación, tenemos que seguir trabajando en mejorar la salud pública y tenemos que seguir trabajando en función de todos los sectores, los niños, los abuelos, son sectores que tenemos que trabajar, las mujeres, la violencia. Ahora, Plaini, el año pasado, los paros generales al gobierno de Cristina eran por la suba del impuesto a las ganancias. El 29 de abril no va a ser una movilización, pero en un futuro, si sigue a haber un paro, va a ser por despidos, por inflación. Eso es lo que quiero, que hablemos de la realidad. El año pasado había medidas de fuerza contra el mínimo no imponible, por la suba del mínimo no imponible. Hoy las movilizaciones es en contra de los despidos. Y te contesto. Ese punto. Me preguntaste, te contesto. Sí. Primero, dice que quedó un Estado desfinanciado. Y el actual gobierno a ese Estado que dice que estaba desfinanciado, que es probable que haya estado desfinanciado, le agrega más de financiamiento cuando desgrava las retenciones del agro, desgrava las retenciones de la minería y desgrava el tabaco. Por responder al diputado. Déjame terminar de hablar. Segundo, vos me preguntás por esto. Y él pedía una autocrítica. ¿Qué creemos nosotros, por lo menos el sector del peronismo y de la CGT, que yo estoy vinculado? Lo dijimos hace mucho tiempo.
Primero, esta agenda que plantea hoy el movimiento obrero es la agenda con que ganó Massa en el 2013 y la agenda que fueron todos los frentes en el 2015. Nosotros hablábamos ya en el 2009, había que resolver el tema de la inseguridad, el tema del impuesto al salario, el tema del 35% de la economía informal, ¿sí? Todas esas cosas las planteábamos nosotros. Digo, como autocrítica, nosotros entendimos y lo empezamos a advertir en aquel momento que la sintonía fina terminó significando inflación, que por supuesto la profundizó, la agravó este gobierno, que con la discusión paritaria nosotros compensábamos. Entonces, la sintonía fina significaba eso y significaba que un costado fiscal del país no lo pagaran los trabajadores cuando lo tienen que pagar los sectores mineros, los sectores agrarios, los que se llevan los dólares al exterior. Esta es la autocrítica que nosotros hacemos y que yo hago en ese sentido. Ahora, evidentemente las políticas de este gobierno van en el sentido contrario, porque el otro era un gobierno donde el Estado regulaba y ordenaba el proceso socioeconómico. Este es un gobierno que cree de derrame del libre mercado. Me aguardo un segundo, tengo una información. Por lo tanto, un segundo, Omar, perdón, tengo una información de último momento, tiene que ver con otro tema. Ustedes saben que estamos cubriendo